Universidad de los Andes. Actualmente se encuentra haciendo su doctorado en Historia en la Universidad de Texas. Tiene una experiencia interesante en investigación social, trabajos de archivo, apoyo editorial, humanidades digitales, autor de un libro que se titula Carnaval y Fiesta Republicana en el Caribe Colombiano, publicado en el 2022 con coautoría de Alberto Abello Vives. Él nos va a hablar, ahorita nos comentaba, creo que era Silvano, la cuestión de, ¿cómo fue que dijo Silvano? Viva el rey, abajo el mal gobierno. Bueno, se refería a esa frase. Movimiento realista antifiscal. Y en este orden de ideas, Juan Sebastián titula su ponencia Viva el rey y muera el mal gobierno, cultura política y esfera pública plebeya en la rebelión comunera. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy. La verdad es que me siento muy contento de poder conversar con ustedes, así sea virtualmente, y espero que la próxima vez pueda estar acompañándolos de manera presencial. Antes de comenzar, yo quisiera agradecer al comité organizador y a la Escuela de Historia de la UIS por esta invitación tan generosa y en especial a Julián y a la profesora Brenda Escobar por tenerme en cuenta para esto. Hoy les quiero compartir algunos avances de mi investigación doctoral en curso en la Universidad de Texas en Austin sobre un tema que seguramente es muy familiar para las personas que como yo nacimos y nos criamos en Santander, que es la rebelión de los comuneros. En esta presentación yo argumento que para entender este momento clave en la historia de la crisis imperial en los Andes del Norte, es necesario revisitar las categorías que usamos para aproximarnos al estudio de la cultura política plebeya en este periodo. En particular, yo abogo por la utilidad de emplear el concepto de esfera pública, que ya ha sido ampliamente usado y debatido en la historiografía para diferentes periodos y geografías. Y para esto voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera está dedicada a mostrar un panorama general sobre cómo se ha interpretado la rebelión de los comuneros en la historiografía y la segunda estará dedicada a desarrollar este argumento sobre la esfera pública. También vale la pena resaltar que este es un proyecto en curso y por eso me interesaría mucho escuchar sus sugerencias y comentarios al final. Em, Entonces, solo para dar un poco de contexto, sabemos que la rebelión de los comuneros fue una insurrección popular que reunió a hombres y mujeres de diferentes sectores de la sociedad colonial, es decir, personas afrodescendientes, tanto libres como esclavizadas, indígenas, criollos y mestizos en zonas urbanas y rurales. Estos se unieron para protestar las medidas fiscales y administrativas que habían sido implementadas por el visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres desde 1778. Estas reformas se enmarcaban dentro del contexto más amplio de las reformas borbónicas, que pues ya como muchos sabemos fueron un esfuerzo de la monarquía por reformarse en un contexto en que había una sensación generalizada de rezago frente a otros imperios como el de Gran Bretaña y Francia. Algunos historiadores han apuntado a que este proceso tuvo una cronología más larga, situando los primeros proyectos reformistas incluso desde antes de la segunda mitad del siglo XVIII. Sin embargo, pues la interpretación es que solo hasta el reinado de Carlos III estas reformas alcanzan su punto más álgido. Em, entonces, en el Virreinato de la Nueva Granada esto se tradujo en diferentes medidas. Por un lado, en la reforma de los monopolios de tabaco y el aguardiente, como ya seguramente vamos a ver en la presentación que sigue, la imposición de nuevos impuestos al comercio de mercancías y la privatización de tierras comunales indígenas, entre otros. Muchas de estas medidas impactaron negativamente a las poblaciones de las jurisdicciones de San Gil y El Socorro.
En particular porque sus habitantes vivían del cultivo y la libre venta del tabaco, así como de la elaboración de textiles de algodón. Por ejemplo, en Mogotes, en abril de 1781, se produjo una protesta contra los guardias del estanco. De manera similar en Chima y Charalá se registraron manifestaciones de este tipo, terminando con el asesinato de algunos guardias. Para finales de marzo del 81, el levantamiento ya se había generalizado y tenía su epicentro en la Villa del Socorro, donde la rebelión se organizó bajo el mando más o menos unificado de un organismo conocido como el Supremo Consejo de Guerra. Entonces, el Consejo Supremo de Guerra va a nombrar a Juan Francisco Bermeo, que es un miembro de la élite del Socorro, para que comande una expedición hasta Santa Fe y ahí negocie la derogación de las reformas. Y esto culmina con que el arzobispo Antonio Caballero y Góngora va a negociar y se va a producir pues se va a producir un documento de 35 puntos que se conoce como las capitulaciones. Y las capitulaciones, pues, básicamente lo que van a hacer es derogar gran parte de este programa y con esto se va a disolver buena parte del movimiento. Sin embargo, pues José Antonio Galán, que es un líder popular del Socorro, va a continuar su actividad en el Alto Magdalena, ¿no? Por la región de Honda, y va a ser solo hasta su captura y ejecución que ya el movimiento se va a pacificar por completo. Por esto mismo, el interés por la rebelión de los comuneros en la historiografía es muy temprano y podemos encontrar las primeras referencias desde mediados del siglo XIX. Por ejemplo, en este libro que ven acá, La peregrinación de Alfa, de Manuel Ancísar, que es un texto que reúne las entregas que él publicaba en el periódico El Neogranadino durante su tiempo como miembro de la comisión coreográfica. Entonces, en su visita a la provincia del Socorro, él va a escribir lo siguiente, y es que pues en la población no existe de alguna manera una tradición oral sobre la rebelión y lo interesante es que él va a leer esto como un antecedente de la independencia, ¿no? Entonces, de manera textual acá leo, parecióme que habría en esto un precioso antecedente histórico, pues bien pudiera suceder que la sublevación de Galán demostrara una disposición de ánimos favorable a la independencia. Esta observación de Ancísar a mí me parece fundamental porque enmarca este suceso dentro de una interpretación que es característica de la historiografía del siglo XIX, la historia patria o la historia patriótica. Y en su ya clásico ensayo, La historia de la revolución de José Manuel Restrepo, Germán Colmenares mostraba que la idea de nación se convierte en el punto de llegada de la historia de lo que posteriormente sería la República de Colombia para muchos intelectuales del siglo XIX. Entonces, desde esta perspectiva, una insurrección popular como la de los comuneros encajaba fácilmente en una narrativa que lo concebía como un antecedente de la independencia. Ahora bien, no fue sino hasta 1880 cuando el militar historiador Manuel Briceño publicó la primera monografía bajo el título Los Comuneros, y esta obra pues se inscribe claramente en el contexto de lo que va a ser el primer centenario de la rebelión, pero también dentro de los proyectos culturales de la regeneración. En los gobiernos de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro mostraron mucho interés por la escritura de la historia como un elemento central para construir un ideal de nación, pero también de ciudadano. Y en este contexto se promovieron las reformas en el Museo Nacional, la creación de publicaciones como el papel periódico ilustrado, y pues aquí también es claro que Briceño reproduce esta primera observación que hacían César cuando, entre comillas, redescubre el movimiento comunero y también lo conecta con esta historia larga de la nación, ¿no? Como los comuneros, digamos, como un paso o un escaño más en esa larga marcha hacia la nación. Y esta interpretación pues seguiría estando vigente en décadas posteriores, la encontramos
en libros importantes como el Manual de Historia de Colombia de Nao y Arrubla, pero también en textos como el de Pablo Cárdenas Acosta, publicado en los años 40. Y solo hasta décadas después tendríamos una revisión, ¿no?, de estas interpretaciones. Y las primeras se hacen en la década de 1970 y 1980. Autores como Mario Aguilera Peña, Indalecio Liévano, Manuel Arciniegas, Luis Torres Almeida, interpretarían el movimiento desde el punto de vista del materialismo histórico. Para estos autores, la rebelión de los comuneros se trató de una revolución social en la cual las clases populares tuvieron un protagonismo importante. Esto sería una renovación historiográfica fundamental porque dejaría de poner el foco en las élites, en estos grandes personajes como Bermeo y pasaría a enfocarse en las acciones de los actores populares. Entonces, para ellos la rebelión se trataba de la manifestación de un conflicto de clases, una lucha de un proletariado incipiente por apropiarse de los medios de producción, y pues también no culminaría con la traición por parte de las clases dirigentes, ¿no? En este caso los criollos. Sin embargo, la interpretación más aceptada a día de hoy es la del historiador estadounidense John Phelan. Aquí pueden ver la portada del libro en inglés. Y aquí conviene aclarar que digo que es la interpretación más aceptada dentro del campo académico, porque las otras interpretaciones, digamos, todavía conservan cierta vigencia y cierto valor en otros contextos. Entonces el libro de Phelan pues es el producto de una investigación muy exhaustiva en archivos de Colombia, Ecuador, España, Inglaterra y los Estados Unidos, y en ella el autor propone comprender la rebelión en sus propios términos, es decir, atendiendo al lenguaje y las categorías de los propios actores históricos. Según su interpretación, los vasallos de Carlos III en la Nueva Granada se sublevaron porque el pacto colonial se había roto con la implementación de las reformas borbónicas. Citando a filósofos políticos del siglo XVII como Juan de Solórzano y Pereira, Phelan argumentaba que para la monarquía hispánica el reino constituía un corpus mysticum politicum, en el cual cada corporación y grupo social tenía derechos y obligaciones recíprocos. En este marco, los impuestos, así como cualquier otra determinación regia, debían establecerse con el consenso de los vasallos, un principio que, según Phelan, había sido ignorado por los ministros del rey. La rebelión de los comuneros no fue, por tanto, una revolución protagonizada por un incipiente proletariado, ni los comuneros pueden considerarse los primeros héroes de la nación. Por el contrario, el movimiento se desarrolló entre los parámetros de la cultura política de su tiempo. Más aún, se trató de una rebelión que, en palabras de Phelan, era de carácter profundamente conservador, porque aspiraba a un retorno a un pasado idealizado, es decir, a uno anterior a las reformas borbónicas, en el que los vasallos pagaban justas contribuciones al monarca sin la intervención de magistrados tiránicos como Gutiérrez de Piñeres. Sin embargo, en los archivos encontramos evidencias de elementos que no encajan completamente en esta interpretación. Durante la rebelión de los comuneros, noticias y rumores sobre las insurrecciones del sur andino, es decir, las rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari que ocurren de manera casi simultánea, se discutían ampliamente en el nuevo reino de Granada, con particular interés en poblaciones como El Socorro. En algunos casos, estas discusiones proveyeron un vocabulario para interpretar los eventos que se desarrollaban a nivel local, pero también para discutir sobre las reformas a nivel imperial. Asimismo, el alcance, la forma y los objetivos del programa reformista se convirtieron en materia de intenso debate entre patricios y plebeyos. A través de pasquines, cédulas y otros medios de comunicación informal, se difundían opiniones, se contrastaban interpretaciones, se confrontaban interpretaciones de las autoridades y se articulaban cuestionamientos sobre la justicia de las decisiones reales, contribuyendo así a la construcción de una esfera pública incipiente. En su ya clásico estudio, Modernidad e Independencias,
François Javier Guerra señalaba que solo después de que las Cortes de Cádiz proclamaron la libertad de prensa en 1812, el creciente número de publicaciones periódicas y materiales impresos daría forma definitiva a una esfera pública, en la que los vasallos del rey en ambos hemisferios podían participar de la discusión de los asuntos políticos en público. Según Guerra, la emergencia de esta esfera pública es fundamental para comprender las transformaciones políticas que culminarían con la independencia. En esta interpretación, el papel de la imprenta resulta crucial tanto para la difusión de ideas como para el tránsito de opiniones y debates que permitieron a los vasallos formarse un juicio crítico sobre las decisiones de las autoridades y sobre el rumbo político de sus territorios. Trabajos más recientes, como los de Cristina Soriano y Sergio Cerúlnikov para la Capitanía General de Venezuela y la Audiencia de Charcas, respectivamente, han ampliado algunos de los argumentos de Guerra. Estos autores han demostrado que la circulación de pasquines, noticias y rumores ayudó a cerrar la brecha entre el mundo oral y el escrito, permitiendo que una población plebeya, en su mayoría iletrada, se apropiara de nuevos vocabularios políticos que adaptaron a su propia realidad. Según estos estudios, prácticas como la lectura en voz alta, la copia de manuscritos y la memorialización mediante la difusión de textos fueron herramientas claves que permitieron a los plebeyos comprender, debatir y articular sus demandas, contribuyendo a la construcción de una esfera pública incipiente y a la participación de los debates políticos de su tiempo. Uno podría ver procesos análogos en el caso de la rebelión de los comuneros. Con esto vale la pena aclarar que no estoy abogando por volver a las interpretaciones nacionalistas que veían en la rebelión una anticipación de la independencia. Por el contrario, me gustaría señalar cómo podemos entender la rebelión de los comuneros como un episodio en el cual podemos ver transformaciones graduales en la cultura política, pero que de igual modo se siguen marcando en un contexto en el cual la monarquía sigue siendo el principio que articulaba a toda la comunidad política. Entonces, les voy a compartir algunos ejemplos que he encontrado yo en mis investigaciones de archivo, ¿no? Durante los primeros motines populares del Socorro, el 6 de abril de 1781, diversos pasquines aparecieron pegados en las esquinas de la plaza principal del Socorro, instando a los miembros del cabildo, al juez de rentas y a los administradores del tabaco a que levantaran los monopolios. El pasquín amenazaba con una revuelta generalizada si las autoridades no se disponían a sacar todo el tabaco y quemarlo públicamente en la plaza principal. El pasquín señalaba directamente al procurador y a los miembros del cabildo por no gobernar adecuadamente a la población y haber permitido que se estableciera el estanco, argumentando que si no se derogaba habría un derramamiento de sangre y que las indias volarían. Otras expresiones de disenso ya se habían manifestado en pueblos comarcanos. Em, el administrador de tabaco, Diego Berenguer, en una carta dirigida a los miembros del Cabildo del Socorro, informó que durante la noche del 3 de abril, cuando los comuneros de Simácota quemaron públicamente el tabaco en la plaza principal, se discutía abiertamente la posibilidad de suspender el pago de las subvenciones al cura del pueblo. Según Berenguer, los habitantes de Simácota ya no querían vivir con rey ni papa que los gobernase. Aunque escandalosa esta expresión, más que reflejar un rechazo articulado a la autoridad real o eclesiástica, parece indicar un debate en torno a la conveniencia de seguir pagando pensiones en un contexto en que las determinaciones del monarca eran objeto de creciente disputa y discusión. En la población de Chima, los plebeyos discutían sobre la conveniencia de que el sistema de pesos y medidas lo regularan los cabildos locales y no los administradores. De la misma forma, se reportó que los comuneros de Pamplona forzaron a los miembros del cabildo a que les mostraran las instrucciones del regente, así como toda la correspondencia relacionada con la implementación de los monopolios, que posteriormente sería quemada en la plaza principal. Curiosamente, las expresiones de disenso no solo se limitaban a los plebeyos. Por ejemplo, Manuel García Olano, factor de tabacos del Socorro y posteriormente administrador de la renta de correos, fue acusado de declarar en 1780, en medio de una conversación con otros notables, que si el estanco se ajustaba a las disposiciones del regente visitador
y no a las que él había determinado, el monopolio nunca sería rentable para la Real Hacienda y que estaría garantizada una rebelión. En estas discusiones se articularon de forma paralela con la ola de noticias y rumores del sur andino, que circulaban extensamente por el Socorro desde 1780. En un interrogatorio realizado a José Ignacio Angulo y Olarte, alcalde ordinario del Socorro, se da testimonio de la discusión política por parte de los plebeyos. Preguntado si tan funestas noticias se hicieron públicas en aquella villa, de cómo la plebe pudiera actuarse de ellas y tomar su mal ejemplo, dijo que las gentes de modo todas las sabían, y se persuade que los plebeyos no estuviesen ignorantes de ellas, que todas las noticias de esta capital y lo que es más, las providencias reservadísimas del gobierno se entendían y divulgaban mucho antes de que llegaran las órdenes. Preguntado si sabe quién era el conducto o conductos por donde se conducían estas noticias y quiénes las divulgaban con esa prontitud, dijo que la plebe siempre se hallaba instruida sin que entonces ni ahora pudiese el declarante saber quién era el autor de ellas. De la misma forma, Salvador Plata, alcalde ordinario del Socorro, explicaba que era común entre los habitantes de la villa las discusiones sobre los progresos militares de Tupac Amaru, y que muchos plebeyos suponían que había tomado la ciudad de Cusco y que estaba muy próximo a llegar a Lima, eventos que jamás llegaron a ocurrir. Como ya hemos visto, uno de los medios que más contribuyó a la expansión de la esfera pública fue la difusión de pasquines. En el contexto de la rebelión de los comuneros, el más importante pasquín, escrito en verso, fue conocido como la Cédula del Común. Este documento, compuesto por 34 cuartillas, apareció por primera vez en Santa Fe, pero pronto comenzó a circular ampliamente por los pueblos de San Gil y Socorro. En sus versos se expresaban con fuerza las inconformidades y demandas de los habitantes del reino. Según relató Salvador Plata en un memorial dirigido a Carlos III, la cédula del común se leía en varios pueblos a voz de pregonero, como si se tratara de una disposición real. Plata señalaba además que el texto fue copiado en numerosas ocasiones y difundido con amplitud. Apenas había hombre que no llevara la cédula en su faldriquera. Incluso se reportó que algunos la llevaban colgada al cuello como si fuera el rosario. Además, agregaba Plata que los plebeyos contrastaban las instrucciones del regente con la información de otras fuentes como la Gaceta de Madrid. En ella se reproducía una real cédula que aclaraba que el impuesto de la Armada de Barlovento no era novedoso, sino que las autoridades habían efectuado mal su cobro y ahora se estaba corrigiendo. De acuerdo con el relato, los plebeyos disentían de esta opinión. Más aún, la cédula indica que la imposición de renta será vista a través de los lentes de la rebelión de Tupac Amaru. Por ejemplo, uno de los versos declaraba que solo en este reino nos tienen de pendejos, pues México y Perú ya se vienen levantando. Mientras que en algunos casos la expansión de la esfera pública se limitó a que las provisiones reales se discutieran públicamente, en otras ocasiones los plebeyos adoptaron posturas más radicales. En junio de 1781, los indígenas de Silos, un pueblo de indios en la provincia de Pamplona, declararon en un acto público a Tupac Amaru como soberano, leyendo en voz alta un documento que fue encontrado entre las pertenencias del rebelde capturado. De la misma manera, algunos testigos reportaron que durante la batalla de Puente Real de Vélez, algunos plebeyos ofrecieron al oidor José Osorio que se nombrara rey. Estos son algunos ejemplos que desde mi punto de vista permiten entender la conformación de una incipiente esfera pública, no basada en la circulación de impresos, sino articulada alrededor de manuscritos y oralidad. Esto nos permite comprender la pluralidad de objetivos y visiones políticas que articuló la rebelión, y también nos permite comprender de forma, en mi opinión, más compleja la transición entre la primera y la segunda parte. Muchas gracias. Ah, bueno, una última cosa. El documento que ven aquí demuestra que las autoridades eran muy conscientes de esto. Y este es uno de los documentos impresos en, posterior a la rebelión, en la cual se está pidiendo que las personas que tuvieran en su poder papeles, cartas, pasquines, versos o cualquier otro género de escritos los presenten en la Real Audiencia. Bueno, ahora sí, gracias.